Nos abocaremos ahora a la conservación de la materia, también conocida como balance en procesos productivos. Recordemos que los balances de materia y energía en los sistemas están dados por la siguiente ecuación. La materia y la energía que ingresa a un sistema es igual a la materia y a la energía que sale, más la materia y la energía que se acumula. En el caso de nuestros procesos productivos, vamos a decir que estos operan en equilibrio, es decir, en el largo plazo se mantienen balanceadas las entradas con las salidas del sistema. Por lo tanto, no incluiremos en este tópico del curso la acumulación de materia y de energía dentro del sistema productivo. Vamos a decir entonces que las entradas de un sistema son iguales a sus salidas. En esta unidad consideraremos exclusivamente balances de materia en sistemas productivos. Del mismo modo, consideraremos procesos operando en el largo plazo, es decir, sin acumulación de materia. En el ejemplo de la mezcladora, tenemos dos flujos de ingreso, agua que ingresa con un caudal de X kilogramos por hora y pulpa de fruta que lo hace con un caudal de Y kilogramos por hora. Y ustedes pueden intuir entonces que el jugo tiene una salida igual a X más Y kilogramos por hora. Un balance es una igualdad matemática entre la materia que ingresa a un sistema y la materia que sale del mismo. El concepto de equilibrio es aplicable tanto a un sistema como a cualquiera de sus subsistemas. Entonces, si tenemos un sistema un poquito más complejo como el que se presenta a continuación, que está compuesto de 6 subprocesos, podemos encontrarnos con lo siguiente. En el proceso 1, los flujos de entrada F1 y F2 son iguales a los flujos de salida F3 más F4. En el proceso 2, F4, que es la entrada, es igual a F5, y así, para cada uno de los subsistemas. Asimismo, podemos mirar al sistema en su globalidad. Recordemos el concepto de caja negra. Todo lo que está sucediendo adentro del sistema podemos englobarlo en un supersistema, que sería el que está delineado con morado. En este caso, nos encontraríamos que todas las entradas, F1 más F2 más F7, son iguales a todas las salidas, F11 más F12. Y también podemos encontrar subsistemas dentro del sistema que estén compuestos por más de un subsistema. Por ejemplo, el subsistema A está compuesto por P1 y por P2, que están relacionados entre sí, por eso podemos encerrarlos como un sistema, y podríamos decir entonces que las entradas F1 más F2 son iguales a las salidas F3 más F5. El subsistema B, compuesto por P3, P4 y P6, puede también ser sujeto de un balance de materia. Podríamos decir que F3 más F5 más F8, que son las entradas de este sistema, son iguales a sus salidas por F11. En la práctica, los flujos materiales habitualmente se describen en términos de masa por tiempo, como en el ejemplo del jugo de fruta, kilogramos de jugo por hora, o en otro ejemplo, kilogramos de cemento por día para una construcción, volumen por tiempo, por ejemplo, litros de agua por hora en la producción de una bebida, o unidades físicas por tiempo, por ejemplo, cajas por hora, lápices por hora, ladrillos por hora, refrigeradores por hora, etc. El tiempo entonces es una variable importante en los problemas de balance. En los sistemas productivos los flujos los vamos a expresar como razones en términos de masa sobre tiempo, volumen sobre tiempo, producto sobre tiempo o mezclas de estas. Para determinar flujos en procesos es conveniente definir una base de cálculo temporal. Por ejemplo, si tenemos que determinar los flujos del siguiente proceso, nos encontramos con 5 subsistemas dentro del sistema y tenemos algunos valores que están dados y algunas incógnitas, F1, F2, F3, F4 y F5, que son flujos desconocidos. Si hacemos un balance del sistema completo en una base de cálculo de 1 minuto, nos vamos a encontrar que lo que ingresa por F1 más 40 kilogramos, que son los que ingresan al proceso 2, más 40 kilogramos, que son los que ingresan al proceso 3, son iguales a 200 kilogramos, que son los que salen del proceso 5. Fíjense que en la ecuación del balance global no colocamos el denominador minuto porque nuestra base de cálculo es 1 minuto. Estamos multiplicando finalmente, por ejemplo, 40 kilogramos por minuto por 1 minuto. De ese balance global encontramos el valor de F1. Luego, si hacemos un balance en el subsistema 3-4, tenemos que F4 más 40 kilogramos es igual a 60 kilogramos también en 1 minuto. Y ahí podemos encontrar el valor de F4. Podemos hacer un balance particular en el proceso 1. Y sabríamos que F1 es igual a F2 más F4 más 60 kilogramos.
podemos hacer un balance en el proceso 2 y un balance en el proceso 4. Y con cada una de estas ecuaciones podemos empezar a determinar los valores de nuestras incógnitas. Con este conjunto de ecuaciones somos capaces entonces de encontrar los valores para cada una de las incógnitas que tenemos en el problema. Entonces, en cada minuto, por F1 fluyen 120 kilogramos, por F2 40, por F3 80, por F4 20 y por F5 70 kilogramos. Y así logramos determinar cada uno de los flujos de este sistema productivo. Fíjense que podríamos hacer una cantidad grande de ecuaciones. Podríamos hacer un balance en los sistemas 2 y 5, otro balance en los sistemas 1, 2 y 5, otro balance en los sistemas 1 y 3, y así pasar una cantidad grande de tiempo haciendo balances. Lo importante es tener claridad sobre cuáles son aquellas ecuaciones que nos son útiles para avanzar en el problema. Y para eso es importante conocer qué es lo que nos están pidiendo resolver y antes de empezar a hacer las ecuaciones pensar cuál es nuestro camino de resolución para el problema. Finalmente, cuando hablamos de balances con mezclas y soluciones, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Los flujos que participan en los distintos procesos de los sistemas, por ejemplo, el flujo F1, el flujo F2 o cualquier otro flujo, pueden ser puros, por ejemplo un flujo de helio o un flujo de agua, o mezclas, por ejemplo un flujo de salmuera con un 15% de sal y un 85% de agua. Esto le añade una complejidad un poquito mayor al problema porque el flujo 1, por ejemplo, puede ser puro y llamarlo F1, o puede ser compuesto y tener una parte del elemento A, una parte de un elemento B y una parte de un elemento C. Las mezclas también pueden ser expresadas en términos de masa o de volumen, como conversamos anteriormente. Cuando conversamos una mezcla como masa, por ejemplo, aleación oro-estaño con un 40% de estaño en peso, lo que estamos diciendo es que hay 40 kilogramos de estaño por cada 100 kilogramos de aleación de oro y estaño. A su vez, si hablamos de la mezcla como volumen, concentración de un 15% de endulzante en el café en volumen, lo que estamos diciendo es que 15 ml de endulzante cada 100 ml de café. Fíjense que podemos diferenciar las mezclas como masa de las mezclas como volumen de acuerdo a cómo está escrito el enunciado. En el caso 1 dice un 40% de estaño en peso, lo que hace referencia a masa, y en el caso 2 habla de endulzante en el café en volumen, lo que hace referencia a volumen. En este caso traemos el peso histórico de hablar de la masa como peso, lo que ya hemos conversado en unidades anteriores que puede ser un problema a la hora de interpretar. Por eso es importante tener presente desde el principio estos conceptos. Cuando hablamos de la mezcla como masa, los porcentajes de participación de cada uno de los elementos en la mezcla está representada por un factor que se llama porcentaje peso-peso. El porcentaje peso-peso hace relación a la masa de soluto por cada 100 partes de masa de solución. Entonces, el porcentaje peso-peso queda como la masa de soluto dividido por la masa de solución por un 100%. Fíjense que la solución incluye tanto el soluto como el solvente, es la suma de ambas. En el porcentaje volumen-volumen, hablamos del volumen de soluto por cada 100 partes de volumen de solución. Nuevamente, el denominador es solución y no solvente. En el caso de nuestro café y el endulzante, el volumen de soluto es el volumen de endulzante y el volumen de solución es el volumen del endulzante más el café.